me gustaría que la iglesia le dé la bienvenida a la voz de 3, 2, 3. ¡Bienvenida! Denle un fuerte aplauso. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estar compartiendo un mensaje esta mañana y como ustedes saben estamos saliendo al aire, entonces mis saludos también para la gente que nos mira o nos va a ver a futuro, porque eso queda grabado. El título de este mensaje lleva por título Mirando la Cruz. Vamos a hablar el significado de Jesús. A veces nosotros sabemos que somos cristianos, pero a veces no entendemos todavía. Por eso es que hay una brega. A veces algunas personas, cuando uno le lleva el evangelio, le presenta el evangelio de salvación, ellos dicen, gracias, dicen, yo no quiero cambiar de religión. Y eso es lo que el mundo no ha entendido todavía. Que la idea de seguir a Jesús no es cambiar de religión, porque Jesucristo no vino a plantar una religión, a crear una religión, sino a dar salvación a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, para las personas que en algún momento dicen, bueno, ¿y quién es Jesús? Hay personas que dicen, yo no creo en Dios o en Jesús. Personas que se declaran ateas. Últimamente ya hay un boom de mucha gente que ya no quiere saber nada de Dios. Otros dicen, dame una prueba por lo menos de que existe Dios. Y vamos a empezar hablando justamente sobre eso. Jesús es el centro de la historia humana. Él fue el que dividió el antes de Cristo y el después de Cristo. Esa es una prueba para los que creen, que dicen no existe Dios. Antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a nacer acá en la tierra, había una X cantidad de años, por decir. Pero cuando Él viene, esto se vuelve a cero. De ahí empieza nuestro año. Y de ahí para atrás viene a ser como una cuenta regresiva. Desde 3.000, 4.000 años hasta Jesús. Luego nosotros empezamos la era cristiana y estamos ahora en el año 2022. Entonces esa es una prueba que sí Jesucristo vino a la tierra y creó. ¿Qué fue lo que creó? Creó el antes y el después. Jesús es la figura central de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el personaje principal en la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando usted puede ver una película, hay un actor principal y hay actores secundarios. O cuando mira una novela o ha mirado más antes, ahí está el jovencito o la joven protagonista. Entonces, en la palabra del Señor, en la Escritura, el personaje principal es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo señalaban a Jesús como, los profetas escribían como el Mesías. Ya daban profecías del Mesías. Otros lo identificaban como el ungido. Otros llegaron a decir Emanuel. Se estaban acercando más. Otros lo llamaban como el Salvador. Eso está en el Antiguo Testamento. O el Redentor, el que viene y redime. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
Ya en el Nuevo Testamento, los evangelios lo muestran como, a él lo presentan como el de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Empiezan a hablar del reino, de su venida, de su gracia y de su amor. Y él lo demostró cuando estuvo en la tierra. Él lo demostró porque él no rechazó a nadie. Él no excluyó a nadie. Él estaba para venir y atraer. Y es por eso cuando yo le digo que él no vino a crear una religión. Porque si él hubiera venido, él hubiera implementado, hubiera puesto, qué sé yo, carteles o algo, no. Él vino a demostrar, a presentarse como el Salvador. Él vino a derrochar gracia. Los fariseos eran uno de los religiosos que sí lo buscaban para tentarlo, para hacerlo pisar el palito, pero él siempre le demostró gracia. Y esa gracia que él estuvo cuando estuvo aquí en la tierra, y luego él partiendo, la dejó para la humanidad. Y es por eso que esta mañana usted aquí presente es por esa gracia. Yo estoy aquí delante por la gracia de Dios. No hay merecimiento. Nadie se gana la salvación. Es una gracia. Es un regalo inmerecido, dice la Biblia. Ninguno de nosotros lo merecemos. Solamente porque Dios, en su amor tan grande, quiso que la humanidad tenga una oportunidad. Y eso es lo que estamos viendo. Finalmente, en el libro de el Apocalipsis, revela a un Cristo victorioso, triunfante sobre el pecado y la muerte. Él mismo afirmó de esta manera: y el que vivo y el que estuve muerto. Eso lo vamos a leer. Busque su Biblia o anótese usted en un papelito. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Habiendo hecho una introducción, ¿quién es Jesús? Para los que se conectan recién, mirando la cruz, lleva por título este mensaje. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras versiones te habla: tengo la llave del cielo y del infierno. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el que nosotros servimos. Y entonces, Él es descrito como vencedor, y a quien son atribuidas todas las honras. Entonces vamos a ir viendo quién es este Jesús. ¿Quién es el que usted y yo lo servimos? ¿Y quién es Jesús al que usted a lo mejor esta mañana puede rendirle su vida? Puede creer en Él. Y vamos a ir viendo lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso es que nosotros buscamos. Él nos dejó un día para que nosotros nos reunamos y glorifiquemos su nombre. Dice en Hechos de los Apóstoles: el primer día de la semana, reúnanse. El primer día de la semana, no dejen de congregarse, para que ustedes compartan esa hermandad, para que ustedes
alaben, canten, glorifiquen y aprendan algo del reino celestial. Porque usted y yo, si hemos aceptado a Jesús, nosotros ya somos parte de ese reino celestial. Ya nuestra herencia, escuche esto bien, nuestra herencia ya no está aquí en la tierra. Nosotros no esperamos herencia terrenal, sino anhelamos, dice, la herencia que está en los cielos. En este momento, la Nueva Jerusalén, aquella ciudad que está siendo construida por nuestro Señor Jesús. Él lo dijo antes de irse. No estén tristes. Porque yo me voy, es cierto. Pero yo no voy a ir también a estar sin hacer nada. Dice. Mi padre ahorita todavía trabaja, dice, y yo voy a ir también a trabajar. Y yo voy a ir. Yo creo que alguien le habrá dicho, bueno, ¿y qué vas a trabajar? Entonces, yo voy a ir a prepararle casas a ustedes. A su nombre. Voy a ir a prepararle moradas, un lugar, dice. Un lugar donde ustedes lleguen un día. Por eso es que nosotros, esa es nuestra herencia. El cristiano se regocija y se goza pensando en aquella promesa de nuestro Señor Jesús. Y es algo que nosotros inmerecidamente lo vamos a sostener. No lo podemos ganar. Él nos lo da de gracia. Sigue diciendo el Señor, Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué Él es creador de todas las cosas? Porque también, dice su palabra en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso es para cuando alguien dice, bueno, ¿y quién es Dios? Yo no lo conozco, nunca lo vi. Y por eso la gente a veces hasta duda, ¿no? Si verdaderamente existe Dios. Pero Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ese es nuestro Dios. Él es eterno. Él es el creador de las cosas. Vamos a leer Colosenses 1:16. Lo que leímos fue Colosenses 1:15. Colosenses 1:16, mire lo que dice. ¿Y cuál es lo que nos muestra? Que Él es el creador de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuche bien usted eso. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, amados hermanos, nosotros no tenemos que luchar o pelear contra las cosas que pasan en este mundo. Porque si las cosas pasan en este mundo, es porque Él así lo ha permitido. A su nombre. ¿Se da cuenta? No hay nada de lo que pueda pasar en esta tierra que no haya sido dado o creado por Él o haber permitido que estas cosas pasen. Nosotros podemos ver ahora lo que está pasando en el mundo. Hay una desestabilidad tremenda en todo el mundo. Todo el mundo está loco por crear nuevas cosas, por cambiar las reglas del juego. Ahora se ha dado que hay que mejorar muchas cosas. Ya hay cristianos que van en contra. Pero nosotros los cristianos no fuimos llamados para hacer contra. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para adorar a Dios. Para buscar. Y este es el tiempo en que nosotros debemos hablar a las personas inconversas. O a las personas que
dicen ser cristianos, pero no actúan como cristianos. Nosotros estamos llamados a hablarle, pero con amor, no también a ir a imponerle, no también ir a decirle o cambias o te vas al infierno. No. Dice el Señor que mientras usted y yo respiremos en esta tierra, y el inconverso igual tiene oportunidades, a su nombre. Gloria. Mire, nadie te da esas oportunidades. Solo Dios puede dar. Siempre está esperando. El otro día he enseñado aquí sobre la puerta abierta, donde el Señor nos demostraba por medio de su palabra que en el momento la puerta está abierta, que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, Él nos la abre la puerta y Él no la cierra más. ¿Por qué no la cierra? Porque Él nos ama tanto. Porque lo que Él hizo una vez en la cruz, lo hizo por toda la humanidad. Él no miró quién tenía más pecado o menos. Él la lanzó para toda la humanidad. Y lo que Él quiere es que nosotros tomemos la decisión de aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Que lo aceptemos a Él como nuestro Rey y Señor. ¿Se da cuenta? Dios lo creó todo. O sea que a nosotros, si nos pasa mal o bien, nosotros tenemos que adorarlo a Él. Y pedirle, es lógico que le vamos a pedir que Él nos ayude a llevar aquella carga. Y Él nos las prometió también. Cuando nosotros nos acercamos a Él, le rendimos nuestra vida, Él no está, en la Biblia no hay que nos va a quitar todos nuestros problemas. Pero sí hay una promesa de Él que dice, yo te la voy a hacer ligera tu carga. Te voy a alivianar tu problema. Si tú caminas conmigo. Pero Él nos pide que caminemos con Él, que sigamos su senda. Y entonces las cosas nos van a ser livianas. Otra cosa dice, yo no puedo darle una carga a alguien que no la pueda llevar. Mire cómo es Dios. Él nos da lo que podemos nosotros jalar o sostener. Por eso, este es el tiempo en que nosotros debemos agarrarnos del Señor. Él es eterno, dice Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es eterno. Él fue, Él es y Él será. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y y eso lo muestra en una cita bíblica que está en Apocalipsis. Apocalipsis 1:18. Mire lo que Él es. Cuando te habla que Él es el Eterno. Apocalipsis 1:18 dice de esta manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo entonces viene a ser nuestro maravilloso Salvador. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves. Él puede, para eso vino a la tierra, para darnos esa facilidad de nosotros entrar y ser salvos. ¿Qué es lo que dice en Lucas, en Filipenses capítulo 2,
versículos 6 al 8. Mire lo que vamos a leer aquí. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Sobre todo, Él es Dios que se volvió hombre para redimir al hombre. Dios tuvo que hacerse hombre para poder salvar al hombre. Dice así la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo todo eso por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Cristo es nuestro maravilloso Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Le estoy leyendo esto para que usted vea, mi hermano, que eso está escrito, las promesas de nuestro Señor Jesús. Lucas 2, 10 y el 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha venido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso fue lo que mostró Dios al mundo. Y aquel ángel dice, no temas, porque ha nacido, porque os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Cuando habla para el pueblo, está hablando para toda la nación, para todo el mundo, donde haya una persona. Y es ahí donde empieza el tiempo de salvación, cuando Él nace acá en la tierra. Porque había ya una esperanza. Porque el mundo recién vio nacer una luz, dice. Por eso es que los magos lograron ver, dice, una estrella que brillaba. Y como ellos eran estudiosos de los astros, dice, antes no había esta estrella. Y entonces su mayor intriga fue que empezó a moverse. Y ellos decían, entonces no es estrella, es cometa. Pero las cometas tienen una especie de cola, de lumbrera, esta no tenía. Y entonces, revisando los papeles, entonces dice, puede ser lo que escribieron algunos hombres, que ha nacido el Salvador. Y es por eso que yo le decía al principio a usted, la gente se ha confundido cuando un cristiano, cuando un evangélico va y le presenta a Jesús. Ellos dicen, no quiero cambiar de religión. Lo que no se dan cuenta es que antes de Jesús no había oportunidad de salvación. El ser humano se creó diferentes ídolos. Adoraron al sol, adoraban a la luna, a las estrellas, adoraban a la tierra, a un árbol, a un animal. Y eso no está lejos. Si usted se da cuenta, hace unos años, muchos años atrás, cuando descubrieron unas ruinas allá en el departamento de Pando, frontera ahí con la provincia de Vacaría, el departamento Beni, unas ruinas en una comunidad que se llama Lago Victoria, y lograron, dice, ver que hay unos socavones y en las piedras tallado pumas, habían
anaconda, tigre y pavos. Y la gente dice, ¿cómo es que llegaron hasta aquí? ¿Quién los hizo? Pero todo esto siempre lo tomaban como símbolo de adoración, porque miraban dibujitos de personas como que arrodilladas o inclinadas. Hasta que no vino Jesús, todo el mundo había tomado su propia dirección a quien adorar. Porque no se olviden que las leyes escritas por Moisés, que Dios le dio a Moisés, era solo para su pueblo. No era para todo el mundo. Era solo para los descendientes de Abraham. Entonces, los demás no tenían oportunidades. Pero si usted se da cuenta, cuando Jesús viene, ni siquiera a ellos los busca, porque él no fue y se reunió con todos los del Sanedrín, con todos los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con las personas que manejaban las escrituras. Él salió a buscar, como dicen los evangelios, que él vino a buscar lo que se había perdido. Y aquí le voy a demostrar ahora en una ilustración qué significa Jesús para nosotros en este tiempo y qué significaba Jesús en la antigüedad, pero solo para el pueblo judío, porque nadie lo practicaba. Y le voy a contar que Él es el Cordero que en el Antiguo Testamento era sacrificado sobre el altar, representando el sacrificio de Cristo en la cruz. Durante varios miles de años, los hijos de Dios, o sea, los hebreos, por la fe en el Redentor que vendría para salvarlo, sacrificaban un cordero. ¿Cuándo empezó eso? En Egipto. En Egipto, cuando ellos iban a ser libres, cuando ellos iban a salir de una esclavitud de más de 400 años, 430 años esclavo. Y entonces Dios le dice, van a sacrificar un cordero. Esa era la Pascua. Pero el corderito tenía que ser sin defecto. No tenía que tener defecto, porque iba a ser sacrificado por los pecados del hombre. Y entonces aquí hay una ilustración de un hombre que lo anoté. De este hombre dice que una mañana un hombre hebreo se sintió sobrecargado por un pecado tremendo que tenía. La conciencia no lo dejaba estar tranquilo. Pero él sabía ya, por la ley de Moisés, que cuando tú estabas así, lo que tenías que hacer era agarrar un cordero, una ovejita, y llevarla al sumo sacerdote, ir al templo. Y mire que no era en cualquier lugar, ¿no? El territorio de Israel era grande, pero si tú querías librarte del pecado, tenías que agarrar tu sacrificio y ir al templo. Y la historia dice que este hombre, de nombre Eliú, lo agarra a su cordero más bonito, bien criadito, lo había criado. Sus familiares, su hijo, dicen, papá, ¿por qué llevas esto? Llévate otro, no es esto. Porque él se sentía, dice, con una carga tremenda de pecado, pero también le pesaba llevarlo a su ovejita, a su cordero. Y cuando él llega, dice, al templo, él a la entrada va, se arrodilla con
el corderito al altar. Y ora a Dios y dice, este es mi sacrificio por mi pecado. Y él saca su cuchillo, le degolla y dice que la sangre empieza a caer. Vienen los levitas de ahí del templo, lo agarran y lo llevan para quemar. Ese era un sacrificio. Eso pasaba antes. Y entonces cuando eso pasaba, aquel hombre se iba feliz, dice, a su casa. Ya no había el pecado en él. Él podía ir y volver a pecar, como dice la palabra. Por eso es que el Señor después dice, no podemos seguir así. No podemos seguir haciendo esto. Y es por eso que ya viene nuestro Señor Jesús. Esto era exactamente, dice, la prefiguración simbólica del sacrificio de Cristo. ¿Qué era lo que hacía esta gente? Esta gente lo que estaba haciendo era ya proclamando y viendo lo que un día Jesús haría, pero ya no por una sola persona, sino por toda la humanidad. A su nombre. Mire, Él, sin conocer nosotros ni habíamos nacido, y Él ya murió por nosotros. Por eso es que nosotros, dice, el ser humano está en deuda con Él. Pero nosotros no tomamos en cuenta eso. Nosotros cuando ni bien estamos, crecemos un poquito, los jóvenes, las personas dicen, ahora soy mayor de edad y voy a hacer lo que yo quiera. Y nosotros, si somos mayores y no hemos conocido a Dios, seguimos haciendo lo que nos da la gana. Pero no se dan cuenta que es necesario ir a los pies de Jesús. Él es el único que nos puede dar la salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el que tengo la llave, dice. Yo puedo, dice, librarlo de la condenación eterna y meterlo a una vida eterna y gozo con el Señor. Pero hay que dar ese paso. Nosotros tenemos que darlo. La salvación está ahí. Nosotros tenemos que extender la mano, aferrarnos a Él. En el discipulado que estamos pasando aquí los días sábados, justamente hemos hablado de ese tema. Que nosotros, dice, cuando aceptamos a Jesús, Dios nos sostiene, nos agarra y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y yo explicaba, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero nosotros, porque tenemos el libre albedrío, podemos soltarlo. ¿Qué le parece? Nosotros a veces somos personas inconscientes, porque a veces lo hemos conseguido todo, o somos mayor de edad, o hemos conseguido las metas trazadas que nos hemos trazado en vida. Podemos llegar a ser profesionales, podemos tener un buen cargo, podemos ser a lo mejor independientes, empresarios, podemos tener nuestra empresa, ¿ah? Y creemos, me lo gané al mundo, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ah? Pero ¿y tu vida? ¿Qué va a pasar cuando dejes de respirar? ¿Qué va a pasar cuando un día estés delante, dice, del trono blanco de Dios? ¿Qué le vas a responder cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Yo creo que sería, algunos van a querer hacerse el oído, yo no sabía que era tu vida. Y Dios le puede decir, ¿tú pediste nacer? ¿Tú pediste ser de tal y X nación? No.
¿Tú elegiste a tus padres? Mire, no, tremendo, ¿no? Si nosotros nos hacemos los vivos a querer cuestionar delante de Dios, pero dice su palabra que nadie va a poder hablar. ¿Por qué? Porque va a haber una vergüenza total. Va a haber vergüenza. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de Dios. Por primera vez lo vamos a ver a Dios. Y va a haber vergüenza para los que no tomaron la decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Los que no desearon seguir aquel camino angosto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos viendo. Esto era exactamente lo que hacía Eliú, aquel hebreo, con su ovejita. Es lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él era ese cordero, o era como ese cordero. Él era inocente y fue sacrificado porque Él murió sin pecado. A su nombre. Él se llevó todos nuestros pecados, nuestras injusticias, todo. No hay pecado poquito, blanco, negro, rojo. No, pecado es pecado. Jesús en el altar de la cruz, allí vertió su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso el título del mensaje que yo le puse es Mirando la Cruz. A veces nosotros no le tomamos la atención necesaria. ¿Por qué? Porque simplemente nos acostumbramos a ver la cruz. Es lo como pasaba más antes cuando empezó aquella pandemia que todavía sigue. La gente se acongojaba cuando la gente moría. Yo he visto periodistas famosos llorar. Decía, no puede ser un profesional o una ama de casa, un papá y los niños. Pero llegó el momento que esta pandemia no se fue y ahora a nadie le interesa nada. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra a vivir, sea en lo bueno o sea en lo malo. Por eso es que a veces nosotros no tomamos ese paso de fe, de cambiar. Nos acostumbramos a estar en la mugre. O también nos acostumbramos a vivir en la opulencia. Y esas costumbres no sirven. Costumbres, tradiciones, folclore son abominación para Dios. Entonces, solamente podemos entender lo que Jesús hizo por nosotros cuando contemplamos la cruz. Al mirar la cruz, vemos suspendido entre el cielo y la tierra un hombre que nunca pecó. Si nosotros nos ponemos detenidamente a mirar, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un hombre que nunca pecó. Un hombre inocente. Un justo. Un santo. Pero Él lo hizo por la humanidad. Es hora de que nosotros tomemos en cuenta ese acto que hizo Dios de redimirnos a nosotros. Porque nadie pudo redimir al hombre. Nadie se pudo redimir solo. Todo, esa ley que había, que era solo para ellos, nadie la pudo cumplir. Y nosotros, los gentiles, los que no tenemos sangre hebrea, estábamos perdidos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que usted y yo, por muy buenos que seamos, no hemos ganado el cielo. A su nombre. Gloria. Es necesario, dice, ir a Jesús. Por eso es que la gente va a tener, dice, vergüenza, aquella gente que nunca quiso aceptar a Jesús. No quiere aceptar porque lo mira difícil, lo mira extravagante, lo mira que son fregados, a veces por las mismas actitudes de nosotros, los que nos llamamos cristianos, y tienen toda la razón. Porque
Porque a veces nosotros nos ponemos un título, pero actuamos igual que un mundano o peor. Hay veces nosotros llevamos tiempo de cristianos y no hemos cambiado nada. Es necesario cambiar. Los hombres, ahí está la Biblia, cambiaron. Pedro era una persona que no tenía mucho tacto social. Un hombre que se valía por su fuerza. Él era un trabajador, un pescador. Pero cuando conoció a Jesús, tuvo fallas, sí que las tuvo, pero luego cambió. Mateo, que era un cobrador de impuestos, una persona que los hebreos no lo dejaban ir al templo. Él tenía que quedarse un poquito afuera. Nadie le dirigía la palabra porque él se había vendido a Roma. Pero ¿acaso él no le dijo, ven, sígueme? Él lo aceptó. Pero por eso es que ahora nosotros tenemos que ver la cruz para que a ver si eso nos hace cambiar. Haga de cuenta que usted está mirando la cruz. Haga de cuenta que hay un hombre ahí colgado. Y usted va a ver, así como aquel corderito derramaba la sangre en el suelo, en la tierra, por el pecado. Él no era inocente, no sabía por qué lo mataban. Solamente el que lo llevaba decía, este es mi sacrificio. Igual pasó con Jesús. Caía sangre, dice, gota a gota. Le habían horadado los pies. Ahí está Jesús. Las manos, por hacerse burla, le habían puesto una corona. Le dijeron, tú eres rey. Y él le dijo, tú lo has dicho, para eso vine, para eso nací, le dijo Jesús. Entonces el otro, para hacerse la burla, le pone una corona de espinas. La sangre caía. Y esa sangre se derramaba en la tierra. Y esa sangre es vida, lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. ¿Por qué las personas mueren? Hay veces le faltó sangre, dice, se desangró, dice. Los médicos ponen. Pues entonces él estaba dando su vida y la dio gota a gota. No fue como aquel cordero y se acabó. No, gota a gota. Según dice la Biblia, que por lo menos unas 3 horas ha estado colgado. 3 horas. Que nosotros como humanos, como personas, no sabemos valorar. Está bien cuando no lo conocemos, pero cuando ya lo conocemos, ¿por qué no cambiar de actitud? ¿Por qué no mejorar día a día? Es cierto que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Es cierto que nosotros venimos con un legado tremendo de pecados, mañas, vicios. Pero ¿por qué no ir quemando día a día o mes a mes algo? Jesús dio su vida por nosotros y nos regaló una vida y una vida eterna. Mire lo que dice la palabra del Señor. Busque Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18 y 19. 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, con la sangre preciosa de nuestro Cristo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos llama a una vida santa.
Y eso tiene que estar en nuestra mente, sabiendo que fuimos rescatados, dice, de una vana manera de vivir, la que recibimos de quién, de nuestros padres. Muchas veces nosotros no hemos tenido un padre que nos pueda orientar. ¿Cuántas personas andan por ahí ya mayores de edad y dicen que mi padre no me enseñó? Es que mi padre tiene la culpa. Pero ¿acaso cuando nosotros no asumimos responsabilidad, no podemos cambiar de actitud? ¿Por qué siempre echarle la culpa a alguien si nosotros podemos enmendar y caminar solos? Además, nosotros, si llegamos a la madurez, ya tenemos responsabilidades con nuestro descendiente. Él quiere darte el perdón y lo hace de gracia. Él quiere darte vida inmortal o vida eterna. Pero sin embargo, necesitas aceptar su don, su dádiva. Y eso es voluntariamente. Esta mañana tienes que tomar una decisión. ¿Cómo estás viviendo? Y si tú dices ser cristiano, ¿cómo estás actuando? ¿Estás dando honra y gloria a aquella sangre derramada en la cruz por Jesús? ¿O estás sirviendo simplemente para hacer testimonio de que otras personas digan, no, yo no quiero ser cristiano, mira, fulano está? Y la Biblia dice, cuidado que sea piedra de tropiezo. Pero lo bueno de esta mañana que le voy a decir es que el Señor no mira lo que tú has hecho o la cantidad de pecado que tengas o no la tengas, porque Dios nos ama con amor eterno, dice, nos ha amado. Eso es lo que dice en Jeremías 31:3. Jeremías, búsquelo, va a ver para que vea que eso dice el Señor. Jeremías capítulo 31 y el versículo 3. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Usted dirá, ¿de qué misericordia está hablando el Señor? Esta es la misericordia que a lo mejor tú no conoces a Jesús y hoy Dios te dio la oportunidad que escuches este mensaje. Esa es la misericordia que con ese amor eterno Dios te va alargando para que un día tengas la oportunidad de buscar a Jesús. Ese es el amor eterno de nuestro Dios. Para eso fue que Él vino. Lo que debemos de ver es que también nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Es Jesús el que nos hace salvos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama. ¿Y por qué nos ama desde el principio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El domingo pasado prediqué sobre esto, pero justamente nos salió mal la grabación, por eso tuve que borrarlo. Un buen mensaje parecido a este, porque es necesario que nosotros volvamos a la senda antigua. Es necesario que si nosotros vemos que no nos ubicamos en tiempo y espacio,
volvamos de nuevo. La puerta está abierta. Él no la cierra. Tenemos que dar ese paso de fe. Hagámoslo mientras tengamos vida. Porque cuando se acabe la respiración ya no hay más vida. Si no aceptaste a Jesús, estás perdido. Y discúlpenme, pero así te hagan una X cantidad de misa y rezo, no puedes ser salvo. Tienes que ser salvo cuando tú lo proclames por tu boca, aceptes en la mente, lo retengas en el corazón y lo proclames con tu boca. Ahí eres salvo, dice la palabra del Señor. Esta es tu oportunidad. Quizás es la última, nadie lo sabe. O Dios te está dando más oportunidades. ¿Por qué desaprovecharla? Si es gratis, no te cuesta nada, no necesitas dar nada. Y si tienes preguntas, si tienes dudas, aprovecho que estoy al aire. Tenemos culto los domingos de 9 a 10:30 en la mañana, y en la noche de 8 a 9:30, o sea 20, 21 y 30. Estamos pasando estudio bíblico. Si tú quieres escuchar o si tú tienes algunas dudas, puedes venir los días jueves. Pero puedes venir si es que tú verdaderamente necesitas ayuda. No vengas a confrontar y decir que yo creo y que dices no. Si tú verdaderamente necesitas a Jesús, sos bienvenido en este lugar. Y si quieres de verdad caminar con Él, te espero el día sábado. Vamos el día sábado de 16:00 a 18:00. Pasando una clase. Todas tus dudas pueden ser despejadas en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra, por este mensaje que el Señor hoy nos ha regalado. El mensaje de la cruz. Que este mensaje haya sido para cada uno de nosotros un alimento bien concentrado, que podamos nosotros llenarnos y podamos seguir caminando en este mundo que no es nuestro mundo, no es nuestra herencia, dice, lo que hay en este mundo, porque este mundo no es de Dios. Este mundo está gobernado por el maligno. Por eso es que pasan tantas cosas. Pero Dios nos ha traído a nosotros para que nosotros podamos ser mensajeros de buenas nuevas. Nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros seamos los heraldos del Rey, que proclamamos noticias del reino celestial. Amén. Amén, hermano. Dios me los bendiga y me los guarde.